Nunca creí en las maldiciones, no hasta que mi nombre empezó a ser susurrado con miedo entre las sombras del puerto. Me llamaban el Capitán Maldito, aunque lo que sucedió no fue por mi culpa, ¿o sí? Todo comenzó cuando encontré aquel viejo diario en el mercado de un pueblo olvidado. Sus páginas estaban manchadas de sangre seca, y su olor a moho parecía contener siglos de secretos. No tenía intención de leerlo, pero algo en sus letras, algo en esas palabras torcidas y febriles parecía llamarme, como si supieran mi nombre. Esa noche, cuando abrí el diario por primera vez, lo sentí. El aire se volvió pesado, y el sonido del mar, que solía calmarme, se transformó en un gemido lejano y aterrador. La primera página decía: el que lea estas palabras desatará una tormenta que no puede detener. Abandona toda esperanza, porque este viaje no tiene regreso. Debería haberlo quemado. Pero no lo hice. No pude apartar los ojos de esas palabras. Algo en mi interior me decía que cerrara el diario, pero mis manos no obedecían. Seguí leyendo, mientras una tormenta empezaba a formarse allá afuera, a pesar de que el cielo había estado despejado todo el día. La primera noche, la oscuridad será tu compañera. La segunda, tus sueños serán un portal. Y la tercera, bueno, para entonces ya será demasiado tarde. Esa frase quedó grabada en mi mente como un eco maldito. Esa misma noche, las velas de mi camarote se apagaron solas. Me levanté para encenderlas de nuevo, pero algo más sucedió. Sentí un frío inexplicable, como si alguien estuviera en el cuarto conmigo, observándome desde las sombras. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pero mi voz tembló. Y entonces lo escuché. Un crujido, lento y deliberado, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre las viejas tablas del suelo. Tomé mi sable y avancé hacia la esquina más oscura del camarote. «Muéstrate», grité, tratando de sonar valiente, pero en mi pecho sentía un nudo de puro terror. De las sombras no salió un hombre. Salió una risa. Baja, gutural, y tan fría que sentí como si me hubieran enterrado en hielo. «Ya lo leíste», susurró una voz. «El viaje ha comenzado». Fue entonces cuando vi algo que no podré borrar de mi mente. La tinta en las páginas del diario comenzó a moverse, como si estuviera viva, formando nuevas palabras ante mis ojos. «Navega al oeste. Encuentra la isla. Llora por tu alma». No tenía idea de lo que significaba. Pero esa noche, en mis sueños, vi la isla. Negra como el carbón, rodeada de niebla roja y coronada por un faro que no proyectaba luz, sin oscuridad. A la mañana siguiente, mi tripulación estaba inquieta. Uno de los hombres juró que había visto a alguien de pie en la proa del barco durante la noche, mirando al horizonte. «Era el capitán», dijeron algunos. Pero yo no había salido de mi camarote. A la mañana siguiente, el mar estaba en calma, pero algo en el aire había cambiado. La tripulación evitaba mirarme a los ojos, y cuando hablaban entre ellos, lo hacían en susurros, como si temieran despertar algo. Esa noche decidí no dormir. Me senté en mi escritorio, con el diario abierto frente a mí, aunque las palabras que había leído la noche anterior ahora estaban desaparecidas, reemplazadas por líneas torcidas y manchas de algo que parecía aceite negro. De repente, escuché un golpe seco contra el casco del barco. Luego otro. Y otro. Como si algo estuviera trepando desde el agua. Mi corazón se aceleró, pero no me moví. Sabía que, fuera lo que fuera, no debía mostrar miedo. Los golpes se detuvieron, y el silencio fue peor. Por un momento pensé que todo había terminado, hasta que sentí el primer rasguño. Una uña, larga y puntiaguda, arañaba la madera justo detrás de mí. Me giré con el sable en mano, pero no había nada. Solo mi sombra proyectada por la lámpara, una sombra que no se movía como yo. Me levanté de un salto, y la sombra hizo lo mismo, pero no en sincronía conmigo. Su cabeza se giró hacia mí de una forma imposible, dejando ver dos puntos rojos, como ojos, brillando en la oscuridad. «¿Quién eres?», pregunté, aunque mi voz apenas salió como un susurro. «No lo recuerdas aún, pero pronto lo harás», respondió. Su voz no era la mía, aunque salía de mi sombra. De repente, la lámpara se apagó. El camarote quedó en una oscuridad absoluta, y sentí algo rozar mi brazo, algo frío y viscoso. Retrocedí, chocando contra el escritorio. Cuando la lámpara volvió a encenderse sola, el diario estaba cerrado, pero sobre su tapa había una mano marcada. Negra, con largos dedos y garras que parecían haber dejado surcos en la madera.
Mi sombra había vuelto a la normalidad. Pero yo no. Esa noche, nadie en el barco durmió. Unos decían haber escuchado voces en el viento, otros juraban que las velas del mástil se movían solas, aunque no había brisa. Y el timonel, un hombre que jamás había temido a nada, dejó el timón al amanecer. No pienso guiar este barco al infierno, murmuró antes de lanzarse al agua. Fue entonces cuando lo vi. En el horizonte, rodeada de niebla roja y nubes negras, estaba la isla de mis sueños. A medida que nos acercábamos a la isla, el viento comenzó a cambiar. No era el tipo de brisa que sopla desde el mar, era más bien un susurro helado, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, palabras que no entendíamos, pero que sentíamos en los huesos. La tripulación estaba al borde de la locura. Algunos se aferraban a sus amuletos y murmuraban plegarias, mientras que otros se quedaban paralizados, mirando la isla con los ojos vidriosos, como si algo los estuviera llamando desde allí. Al anochecer, una espesa niebla roja nos envolvió, y el mundo se volvió irreal. Las estrellas desaparecieron del cielo, el agua bajo el barco dejó de reflejar nada, como si estuviéramos flotando en un vacío infinito. Y entonces, las luces aparecieron. Eran pequeñas, como luciérnagas, pero su brillo no era cálido. Era frío, inquietante, y parecían flotar en círculos alrededor del barco, acercándose cada vez más. Uno de los hombres, un joven marinero que apenas había visto su primera tormenta, extendió la mano para tocar una de esas luces. «No lo hagas», le grité, pero ya era demasiado tarde. Tan pronto como sus dedos rozaron la luz, su cuerpo se convulsionó. Sus ojos se pusieron en blanco, y de su boca salió un grito que no era humano, un chillido desgarrador que hizo que todos retrocedieran. Su piel comenzó a marchitarse, como si los años lo estuvieran consumiendo en segundos, y cuando finalmente cayó al suelo, no era más que un cadáver seco y retorcido. La tripulación gritó, y algunos intentaron correr hacia los botes salvavidas, pero la niebla los detuvo. Parecía tener vida propia, envolviendo a cualquiera que se acercara al borde del barco y arrastrándolo de vuelta. En medio del caos, el diario comenzó a brillar. Su cubierta negra ahora parecía hecha de fuego oscuro, y las palabras reaparecieron en su interior, ardiendo como brasas. La isla te reclama. Ninguno puede escapar. De repente, la niebla se apartó, revelando la costa de la isla. No era arena lo que formaba la playa, sino huesos. Miles y miles de huesos blanqueados, apilados como si formaran una barrera natural. En el centro de la isla, el faro se alzaba como un gigante deforme. Desde su cima no brillaba luz, sino una sombra pulsante que parecía devorar todo a su alrededor. Y entonces lo vi. Una figura. Alta, imposible, envuelta en oscuridad, con ojos rojos que me miraban fijamente. «Espera tu turno, capitán», dijo una voz, pero no desde la figura, sino desde dentro de mi cabeza. El barco parecía vivo, como si también hubiera caído bajo el hechizo de la isla. Las tablas del suelo crujían, no por el movimiento de las olas, sino como si algo reptara bajo ellas. Las velas ondeaban, pero no había viento, y las cuerdas colgaban como serpientes, listas para atrapar a cualquiera que se acercara demasiado. La figura de la isla seguía mirándonos. Aunque estábamos anclados a más de 1 kilómetro de la costa, sus ojos rojos brillaban con una intensidad que quemaba mi alma. Sabía que estaba allí por mí. «Capitán, ¿qué hacemos?», preguntó uno de los hombres, con la voz quebrada por el miedo. Antes de que pudiera responder, el timón giró solo, como si una fuerza invisible hubiera tomado el control del barco. La proa empezó a moverse lentamente hacia la isla. No importaba lo que hiciéramos, las velas no respondían, los remos no tenían efecto, y el ancla estaba atascada en algo que no podíamos ver. Fue entonces cuando escuchamos los primeros golpes. Venían de la bodega. Algo estaba abajo, moviéndose entre las provisiones. Uno de los marineros, un hombre grande y valiente llamado Ruiz, se ofreció para bajar y averiguar qué pasaba. «Si no regreso en 5 minutos, quemen el barco», bromeó, aunque su sonrisa era débil. Lo vimos descender con una lámpara en mano, pero los minutos pasaron y no volvió. «Ruiz, ¿estás ahí?», gritó uno de los hombres, asomándose por la escotilla. Solo obtuvo silencio como respuesta. Finalmente, decidí bajar yo mismo. Con una lámpara en una mano y mi sable en la otra, descendí por la escalera. El aire en la bodega era denso, casi imposible de respirar, y había un olor a podredumbre que no recordaba haber sentido antes. «Ruiz», susurré,
pero mi voz se perdió en la oscuridad. Entonces lo vi. Estaba de pie al fondo de la bodega, inmóvil, con la lámpara aún encendida en su mano. Ruiz, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No respondió. Me acerqué lentamente, y al hacerlo, noté que había algo raro en su postura. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo por el cuello. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo vi claramente. Sus ojos estaban completamente negros, y de su boca salía un hilo de sangre. Pero lo más aterrador fue su sonrisa. Una sonrisa amplia, inhumana, que no podía ser suya. Ya está aquí, susurró con una voz que no era la suya. De repente, las lámparas de la bodega se apagaron. Sentí algo frío y pegajoso rozar mi brazo, como una mano que intentaba arrastrarme a la oscuridad. Retrocedí, tropezando con las cajas de provisiones, y subí las escaleras tan rápido como pude. Cuando volví a cubierta, el resto de la tripulación estaba en pánico. Ruiz no me siguió. La escotilla se cerró sola, y escuchamos cómo los golpes y rasguños en la bodega se intensificaban, acompañados de risas bajas y susurros en un idioma que no reconocíamos. Fue entonces cuando el diario apareció nuevamente, esta vez flotando en el aire frente a mí. Las palabras se escribieron solas. 1 a 1 caerán. Elige quién será el siguiente, capitán. No voy a sacrificar a nadie, dije, aunque mi voz temblaba. Me acerqué al diario flotante y lo arrojé al suelo con todas mis fuerzas. Pero el libro no cayó, se mantuvo en el aire, burlándose de mí, mientras sus páginas se volvían, mostrando imágenes de muerte y destrucción. La tripulación me miraba, esperando órdenes. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de esperanza, como si todavía creyeran que yo podía salvarlos. No podía fallarles. Vamos a quemarlo, ordené, señalando el diario. Si esto es lo que nos está maldiciendo, lo reduciremos a cenizas. Uno de los hombres trajo un barril de aceite, y otro encendió una antorcha. Vertimos el aceite sobre el libro, y cuando la antorcha tocó sus páginas, una llama oscura se alzó, pero no como esperaba. No era una llama común, era negra, y su luz no iluminaba, sino que hacía que todo a su alrededor se oscureciera aún más. El libro gritó. Un sonido agudo, como el de 1000 voces llorando al unísono, llenó el aire. La tripulación cayó al suelo, cubriéndose los oídos, mientras el barco entero comenzaba a sacudirse violentamente, como si algo estuviera intentando partirlo en dos. «Capitán, mire», gritó uno de los hombres, señalando hacia la isla. El faro estaba cambiando. La sombra pulsante en su cima se alzaba, extendiéndose como un brazo que intentaba alcanzar el barco. Sentí el frío de la muerte acercándose, pero no podía detenerme. «Más fuego. Quemen todo lo que toque ese libro», grité. Las llamas negras comenzaron a consumir el diario, pero no sin pelear. De su interior salieron figuras, sombras con formas humanas que se arrastraban por la cubierta, atacando a los hombres con garras y dientes. Eran rápidos y silenciosos, como fantasmas, pero cuando mi sable atravesó a uno, desapareció en una nube de cenizas. «A las armas», ordené, y la tripulación luchó como pudo. Aunque el miedo nos tenía al borde de la locura, logramos mantener a raya a las sombras. Cuando el libro finalmente se redujo a cenizas, las sombras desaparecieron. Por un momento, el barco quedó en un silencio absoluto. El aire era pesado, pero parecía que habíamos ganado. Pero entonces, la voz volvió. No venía del diario esta vez, sino del aire mismo, profunda y resonante, como si el mar entero estuviera hablando. «¿Crees que puedes destruirme, capitán? Yo no soy el libro. Yo soy la isla. Y tú ya me perteneces». El timón giró violentamente, y el barco comenzó a moverse hacia la isla, aunque las velas estaban rotas y los remos inservibles. No había forma de detenerlo. «No voy a rendirme», grité. Corrí hacia el timón, tratando de forzarlo a girar, pero era inútil. La fuerza que controlaba el barco era mucho mayor que yo. Fue entonces cuando lo entendí. La única forma de salvar a mi tripulación era enfrentarme directamente a la isla. «Prepárense para abandonar el barco», grité. «Voy solo». La tripulación protestó, pero no les di opción. Tomé una cuerda y aseguré un bote salvavidas al costado del barco. Con el diario destruido, algo en mí sentía que todavía había una oportunidad de romper la maldición, pero tendría que hacerlo yo mismo. El bote se deslizó hacia la costa en completo silencio.
Ni el viento ni el sonido de las olas acompañaban mi descenso. El agua, antes cristalina, ahora era densa y negra como el petróleo. Con cada remo, sentía que algo se movía debajo de mí, rozando el fondo del bote, como si me observaran desde las profundidades. Cuando llegué a la orilla, el suelo crujió bajo mis botas. No era arena ni tierra, sino huesos, miles de ellos, rotos y desmoronándose con cada paso que daba. El aire estaba cargado de un olor acre, como azufre mezclado con carne quemada. Frente a mí, la isla se alzaba en toda su monstruosa gloria. Árboles torcidos y marchitos formaban un bosque oscuro, sus ramas parecían manos alargadas, y el faro en la cima era aún más aterrador de cerca. Su luz negra giraba lentamente, proyectando sombras imposibles que se movían como si tuvieran vida propia. «Bienvenido, capitán», dijo una voz. Me giré rápidamente, sable en mano, pero no había nadie. La voz venía de todas partes y de ninguna, como si la isla misma estuviera hablándome. «¿Qué quieres de mí?», grité, avanzando hacia el faro. «Tu alma», respondió la voz, simple y clara. Seguí caminando, aunque el miedo pesaba en cada paso. Sabía que no podía regresar. Si la maldición no terminaba aquí, mi tripulación estaría condenada, y tal vez algo peor que la muerte los esperaría. Cuando llegué al pie del faro, las puertas se abrieron solas. Un viento helado salió de su interior, y con él, un coro de susurros, cada uno murmurando mi nombre. Entré, y las puertas se cerraron tras de mí con un golpe ensordecedor. El interior del faro no tenía sentido. Las escaleras se retorcían como si fueran serpientes, subiendo hacia una oscuridad infinita. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, brillando débilmente con un color carmesí. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a algo antiguo y maligno, algo que no debería existir. A mitad de camino, la voz volvió. «Eres valiente, capitán, pero también eres un necio. Nadie ha llegado tan lejos y vivido para contarlo. Si voy a morir, al menos me llevaré a lo que sea que habita aquí conmigo», respondí, apretando el sable con más fuerza. Finalmente, llegué a la cima. El corazón del faro era un vacío oscuro, sin luz, sin paredes visibles, solo una inmensa figura esperándome en el centro. Era alta, imposible de describir con precisión, como si cambiara de forma constantemente. Sus ojos rojos brillaban intensamente, y su presencia era tan abrumadora que apenas podía mantenerme en pie. «¿Por qué yo?», le pregunté. «No fue elección mía», dijo la criatura. «Fuiste tú quien leyó el diario, quien rompió el sello. Ahora eres parte de mí». «No seré tu esclavo», respondí, levantando mi sable. La criatura rió, un sonido que hizo temblar el faro entero. «No puedes matarme, pero puedo ofrecerte un trato, tu alma a cambio de la libertad de tu tripulación». Mi mente corría. Sabía que no podía confiar en esa cosa, pero no veía otra salida. «¿Y si te derroto aquí?», pregunté. «Inténtalo», dijo con una sonrisa llena de dientes imposibles. La criatura avanzó hacia mí, su forma retorciéndose con cada paso. Sus brazos alargados parecían hechos de sombra sólida, y sus ojos brillaban con una intensidad que me quemaba el alma. Pero no retrocedí. Si este era mi fin, lo enfrentaría como un verdadero capitán, con mi espada en alto y mi voluntad intacta. «Ven por mí», grité, cargando hacia la figura. Con un movimiento rápido, lancé un corte directo al centro de su cuerpo, pero mi espada atravesó solo vacío. La criatura se deshizo en una nube de sombras, reapareciendo detrás de mí. Sentí un golpe seco en la espalda, como si me hubiera alcanzado un martillo invisible, y caí al suelo, jadeando. «Eres valiente, pero ingenuo», dijo la voz, resonando en mi mente. «Yo no soy algo que puedas cortar». Me levanté con dificultad, la sangre corriendo por mi costado. No podía rendirme. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar contra ella. Fue entonces cuando recordé los símbolos en las paredes, los mismos que brillaban con un color carmesí. Tal vez no podía derrotarla físicamente, pero si esos símbolos significaban algo, podrían ser la clave para contenerla. «¿Qué temes?», pregunté, tratando de ganar tiempo mientras retrocedía hacia la pared más cercana. La criatura rió, pero había algo en su risa, un leve temblor que me dio esperanza. «Nada de este mundo puede dañarme», respondió, aunque su tono ya no era tan seguro. Sin perder un segundo, alcancé uno de los símbolos con mi mano ensangrentada. Al tocarlo, el símbolo brilló con más fuerza,
y la criatura gritó, un sonido tan agudo que casi me hizo caer de nuevo. No puedes tocar eso, rugió, lanzándose hacia mí, pero me moví rápido, tocando otro símbolo antes de que pudiera alcanzarme. Cada vez que activaba uno, la criatura parecía debilitarse, su forma parpadeando como si estuviera perdiendo consistencia. Esto no termina aquí, capitán, gritó, pero su voz ahora estaba llena de desesperación. Con un último esfuerzo, activé el símbolo central en el piso. Toda la sala se iluminó con un resplandor rojo cegador, y la criatura se deshizo en una nube de sombras que fue arrastrada hacia el símbolo, como si fuera absorbida por un torbellino. El faro comenzó a temblar violentamente. Las paredes se agrietaban, y el suelo bajo mis pies empezaba a colapsar. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que corrí hacia la salida, esquivando los escombros que caían a mi alrededor. Al llegar a la playa, me giré para ver el faro derrumbarse sobre sí mismo, dejando solo un cráter oscuro en su lugar. Las luces negras que giraban en su cima desaparecieron, y la niebla que rodeaba la isla comenzó a disiparse. Subí al bote con lo poco que me quedaba de fuerzas y remé de vuelta al barco. Cuando llegué, mi tripulación me recibió con lágrimas y gritos de alivio. ¿Se acabó, capitán?, preguntó uno de ellos. Por ahora, respondí, mirando hacia el lugar donde la isla había estado. Sabía que algo tan antiguo y maligno nunca desaparecía por completo, pero también sabía que habíamos ganado tiempo, y eso era suficiente. La tripulación y yo navegamos lejos de la isla, dejando atrás ese lugar maldito. Durante días, el mar estuvo en calma, como si el océano mismo hubiera recuperado su paz. La niebla se disipó por completo, y por primera vez en semanas, vimos el sol brillar en un cielo despejado. Sin embargo, algo había cambiado. Los hombres estaban más callados, más reservados. Algunos hablaban de pesadillas que no podían recordar al despertar, mientras que otros simplemente miraban al horizonte, como si temieran que la isla pudiera reaparecer en cualquier momento. Yo mismo no estaba libre de esas sombras. Cada vez que cerraba los ojos, veía los símbolos en las paredes del faro y sentía la presencia de la criatura, como si todavía estuviera observándome desde algún rincón oscuro del mundo. Una noche, mientras revisaba mis notas y mapas en la cabina, encontré algo que me heló la sangre. El diario. Estaba ahí, en mi escritorio, completamente intacto, como si nunca lo hubiéramos quemado. Abrí sus páginas con manos temblorosas. Estaban en blanco, excepto por una sola frase escrita en el centro. Esto no ha terminado, capitán. Nos volveremos a encontrar. Cerré el libro de golpe y lo arrojé al mar, observando cómo se hundía lentamente en las profundidades. Pero incluso mientras desaparecía bajo las olas, no podía sacudirme la sensación de que no era el fin. A la mañana siguiente, cuando la tripulación se despertó, el libro estaba nuevamente en el escritorio. El océano puede ser inmenso, pero hay cosas que ni siquiera sus aguas pueden contener. Y ahora, sé que mi destino está ligado al de esa criatura para siempre. Y así termina mi relato, o al menos, esta parte de mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías enfrentado a la criatura o aceptado su trato? Me encantaría leer tus teorías y opiniones en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides darle me gusta, compartir este vídeo con otros amantes del terror, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos episodios. Activa la campanita para que seas el primero en conocer el destino del capitán. Porque créeme, esto no ha terminado. Gracias por acompañarme en este oscuro viaje, y nos vemos en la próxima aventura. Si te atreves.